nuestros pacientes. Una de las posibles barreras que tenemos es la ausencia de celeridad regulatoria. Yo les voy a contar esta historia. Esto lo reportó Consultor Salud en febrero del 2020, que el INVIMA otorgó registro de pembrolizumab más axitinib, una droga para las combinaciones apropiadas en cáncer renal metastásico, y lo aprobó el 3 de febrero del 2020, mientras que la FDA lo había hecho 216 días antes. O sea, al INVIMA le tomó 216 días ratificar lo que la FDA había hecho en el 2019. Y ustedes dicen, bueno, 216 no es mucho. Y yo hasta les doy la razón, tienen razón. Digamos que nosotros seamos lentos para leer y nos demoremos 216 días en ver un Kaplan-Meier que muestra un incremento en la supervivencia global y que eso nos haga que seamos más lentos. Pero pongamos este otro ejemplo. El ipilimumab y nivolumab fueron aprobados para cáncer de riñón metastásico también en el 3 de febrero de 2020. Sí, y resulta que eso ya había sido aprobado el 16 de abril del 2018. O sea, al INVIMA le tomó 658 días para encontrar que efectivamente esa curva que aumentaba dramáticamente la supervivencia de los pacientes con cáncer renal metastásico era apropiada para los pacientes colombianos. Sí, entonces digamos que eso obviamente hace que nuestros pacientes de pronto tengan menos probabilidades de sortear esta enfermedad. Pero no, ustedes dicen, sí, pero al menos lo aprobaron Mauricio, ¿cierto? O sea, no, vos, ¿por qué sos tan exigente? Realmente esas curvas se leen muy lentamente. Entonces vamos a poner este otro ejemplo, ¿cierto? El cabozantinib, una droga que está aprobada en los Estados Unidos, fue aprobada el 25 de abril del 2016, fue aprobada con un estudio fase 3 que aumentaba la supervivencia en pacientes que habían fallado otros tratamientos. Y en Colombia tenemos 1.379 días y todavía no tiene aprobación. Sí, o sea, los pacientes de nosotros no tienen acceso a este medicamento en este momento para esta indicación, a pesar de que es muy efectiva. Y de hecho, esta droga ya se ha visto que es supremamente efectiva cuando se combina con nivolumab en un estudio que fue publicado hace nada, que va a cambiar la faz del tratamiento de cáncer renal. Sí. ¿Qué pasa con respecto al cáncer renal y COVID? Este es el penúltimo tema del que quiero hablar, ¿cierto? Y es que en realidad tenemos muy poquito conocimiento. Sí, este es como propiamente yo quería traerles una plétora de data y de información para llenarlos de elementos, pero no encontré casi, solamente me encontré un par de cositas. Y la primera es esta: se hizo una investigación, un survey a los 61 urólogos como más importantes de Europa. Y se le preguntó durante la pandemia, ¿ustedes qué hicieron con los pacientes? Y miren ustedes, casi el 60% de los pacientes tuvieron acceso a la primera visita por cáncer renal. O sea, no se retrasaron, solamente se retrasaron el 40%. O sea que ya tenemos un impacto y obviamente si la curación es cirugía y el paciente es curable, puede haber lo que se llama una migración de estadio, hacer que ya no se vuelva curable porque no se puede operar. Y miren el impacto en los seguimientos, ¿sí? Solamente un 20, un 30% de los pacientes tuvieron un seguimiento como hubiera sido estipulado en ausencia prepandemia. O sea, todos estos pacientes, más del 70% tuvieron seguimientos retrasados. O sea, claramente la pandemia, por lo menos en esta cohorte de pacientes en países europeos, tuvo un impacto en su manejo. Y yo estoy seguro que el impacto es deletérea, porque eso no ha sido cuantificado, pero con seguridad esa ausencia de seguimiento se traduce en ausencia de detección de cosas que son clínicamente relevantes. Yo le pregunté a mi gente en la clínica donde yo trabajo cómo era la cosa y me dieron más o menos los mismos números en el 2019 y en el 2020, pero el sitio donde yo trabajo es ambulatorio y no tiene urología oncológica, entonces uno realmente con el cáncer renal es un total. Entonces le pedí a mi gran amigo Jaime González Díaz, que trabaja en Oncólogos de Occidente en el eje cafetero, en donde tiene la posibilidad de manejar
integralmente, tienen urología, oncológica, tienen manera de ver qué impacto había en los pacientes en el 2019 y en el 2020, la comparación. Y miren ustedes qué cosa tan interesante. Efectivamente se notó una disminución en el número de pacientes con cáncer renal entre el 2019, que tenían 228, al 2020 que tenían 217, pero lo más llamativo de todo, si quiero llamar la atención a esto, es que hubo una reducción en el número de casos nuevos, ¿sí? Del 35%. O sea, en el 2019 había 43 casos incidentes nuevos, ¿cierto? Y en el 2020 hubo solo 28. Entonces la pregunta es, ¿bajó la población? Pues fuera la que mató el COVID. ¿Bajó la población en forma sustancial como para explicar esta diferencia? ¿O vamos a ver esos 15 pacientes adicionales con enfermedad metastásica en estos días, causando pues un detrimento en su cantidad de vida y un detrimento, lógicamente, en costos y aspectos relacionados con tratamientos avanzados, porque no se va a ahorrar nada. Esos pacientes van a aparecer y cuando aparezcan van a necesitar tratamiento.